Las técnicas hipopresivas fueron creadas por el doctor en ciencias de la motricidad y especializado en rehabilitación Marcel Coffré a partir de su dedicación a la reeducación uroginecológica. En 1980 las denominó aspiración diafragmática y a partir de ellas se constituyó el laboratorio la conocida gimnasia abdominal hipopresiva, cuyo objetivo inicial era buscar una técnica de fortalecimiento muscular que fuese beneficiosa para la faja abdominal, pero sin efectos negativos sobre el suelo pélvico. En 2006, ante las crecientes dudas que algunos profesionales del sector del fitness planteaban en torno a la prescripción de ejercicios hiperpresivos en el deporte y al cuestionamiento de los ejercicios abdominales para la mujer, Marcel Coffré desarrolla las técnicas hipopresivas aplicadas al deporte y fitness, los denominados hipopresivos dinámicos. El objetivo planteado era la búsqueda de una actividad física en los centros deportivos que no provocara daños en el suelo pélvico femenino. Este tipo de ejercicios nacen como una alternativa a los métodos tradicionales para tonificar la musculatura de la faja lumbopélvica sin presionar las estructuras y órganos internos. El método hipopresivo se caracteriza por englobar ejercicios posturales sistémicos que buscan la disminución de la presión intraabdominal. Lo relevante no es la cuantificación total en la reducción de presión, sino la existencia de esa misma disminución en todas las cavidades del espacio barométrico, la abdominal, la torácica y la perineal, que es medible con manómetros de presión intracavitarios. Gracias por sintonizarnos, un placer llegar hasta usted a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos muy complacidos de llevar hasta usted estos temas de mamás y bebés, temas que serán seguramente de su utilidad. Y hoy tenemos la segunda parte, porque usted lo pidió así, del método hipopresivo, una alternativa fácil o no tan fácil, ya nos dirá la instructora, una alternativa a su alcance, pero que ofrece múltiples beneficios, entre otros, pues hablando de esta recuperación del posparto, recuperar, que se reprograme nuestro piso pélvico y también pues regresar a la cintura que teníamos antes. Usted ya lo verá, usted ya, si es la primera vez que lo ve, que está sintonizándonos, pues le daremos estos detalles para que conozca sobre esta alternativa que tendrá que conocer y que sepa que le puede ayudar en mucho. Le doy la bienvenida nuevamente a Giselle Ibáñez, instructora, que nos viene a hablar pues más allá de lo que sucede, como ya decíamos, después del parto, pues otros beneficios que nos otorga precisamente el método hipopresivo. Y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Vero. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues decíamos, es la segunda parte porque pues la gente estuvo muy interesada y nos faltó, dejamos en el tintero muchas cosas, Claro, sí. Muchos beneficios que otorga pues una alternativa nueva aquí en México, en Michoacán, que ustedes han traído para nosotros. Tuvimos la primicia de presentarlo, el honor de presentarlo, y bueno, pues que nos platicaras para quienes nos ven por primera vez de qué se trata y qué beneficios nos otorga este método. Mira, el método hipopresivo es un método que consiste en combinar lo que son ejercicios posturales con ejercicios respiratorios, que su objetivo principal es rehabilitar la faja abdominal y el suelo pélvico, por medio de, como tal, su nombre lo dice, hipopresivo, que quiere decir sin presión, elevando con una aspiración diafragmática en apnea. Lo que hace es quitar esa presión al área torácica, pélvica y perineal, justamente, y con una serie de combinaciones que caracterizan el trabajo del método, como podemos hablar de la autoelongación, que es un estiramiento axial, trabajar siempre con la columna lo más alargada que se pueda, con desequilibrio anterior, que lo que va a hacer es que por medio de ese desequilibrio como tal, el abdomen responde por reflejo, de coadaptación, que es otra de sus características, que es empujar, por decirlo así, la articulación del hombro para que se habilite lo que son los serratos, que son los músculos que permiten esta apertura costal, característica del método hipopresivo. Y por ende la postura mejora y pues nos sentimos mejor. Claro, sí, tiene enormes beneficios. Es un método que nace tratando de solucionar los problemas uroginecológicos del posparto.
pero es un hecho que su aplicación ha tenido tantos beneficios, tanto como para hombres como para mujeres, que se ha ampliado cada vez más su aplicación. También en este caso de utilizarlo como de fitness, como en estudio, por estos beneficios a nivel estético, a nivel de tonificación muscular muy importante que tiene. También eleva la flexibilidad, porque lo que hace también el método es equilibrar el cuerpo. Es decir, las áreas que están muy rígidas, o sea, que tienen hipertono, las va a relajar, y las que tienen hipotono, que están demasiado relajadas, las va a contraer. Entonces esto lo que hace es que nuestro eje postural pues cambia. O sea, si estamos encorvados, lo que está pasando es que la parte posterior está demasiado relajada y la parte anterior está tensa a nivel de pectorales, por ejemplo, y el hecho de trabajar el hipopresivo va a venir a equilibrar esos músculos, y entonces eso también se refleja en la cuestión de flexibilidad en la espalda, en las piernas y todo esto. O sea, trae completamente un equilibrio, aparte de lo que pasa obviamente a nivel interno, ¿no? De la cuestión de músculos y órganos también. Es realmente interesante. Tuvimos la oportunidad esta semana de entrevistar nuevamente a algunas chicas que ya lo están practicando, que continúan muy contentas con este método, algunas que por primera vez pues las conocimos apenas, ¿verdad? Y también muestran este interés y este bienestar. Ellas en su mayoría han acudido precisamente por el posparto, cómo queda su abdomen después de haber tenido un bebé, y han mostrado pues un avance muy significativo, de verdad que muy rápido. Sí. Y eso es bueno porque en muchas ocasiones cuando estás dispuesto a entrar a una disciplina de ejercicio, pues muchas lo dejan, ¿no? Lo dejan porque es precisamente eso, la desesperación, porque tú quieres que avances. Resultados rapidísimos, avanzar en unos meses, y pues como ya lo platicábamos en la emisión anterior, otro tipo de ejercicios como las abdominales, podríamos pensar que podemos estar mejor con eso, pero es más lento y esta hipopresión no se realiza, es al contrario. Es al contrario. De hecho, como platicábamos ahorita, este método también es como muy controversial dentro de las salas de fitness, justamente porque viene a contraindicarnos el abdominal regular. El abdominal regular lo que hace es hacer una hiperpresión, que es lo contrario, o sea, generar una presión. Si nosotros observamos el momento que estamos haciendo un abdominal, la panza por lo general se infla y presionamos hacia suelo pélvico. Entonces, eso es lo que queremos evitar, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos esta hiperpresión? También la tenemos regularmente en otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando nos reímos, y aun cuando hacemos un esfuerzo, o sea, queremos cargar algo pesado y tendemos a hacer esa hiperpresión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está generando una presión interna que va a buscar, esa presión tiene que salir, o sea, se tiene que canalizar a algún lado. Entonces va a buscar el área pues más débil, ya sea nuestro abdomen, nuestra espalda o el suelo pélvico. De ahí viene el hecho de tener, por ejemplo, hernias umbilicales, inguinales, prolapsos, que es la caída de órganos en mujeres, o las hernias lumbares, que también son, pues, digamos que muy comunes, ¿no? Se padecen mucho en gran... También es por este esfuerzo que se realiza. Así es, porque tenemos una debilidad en los tejidos, en la faja abdominal, donde en lugar de estar trabajando la faja abdominal como un sostén, que ese es ahora sí que es su origen, o sea, para eso sirve. Para eso está diseñado. Por malos hábitos y ir relajando, digamos, ese músculo, viene a funcionar, o más bien a dejar de funcionar, a que sea incompetente la faja abdominal, y entonces va a crear este tipo de consecuencias. Bien, pues hablaremos más adelante precisamente sobre esas consecuencias que se originan, y además de cómo podemos atacarlas, cómo podemos trabajar para que nuestro cuerpo pues esté y nuestros órganos estén en el lugar indicado. Gracias por estar con nosotros. También le agradecemos a usted. Le pedimos que nos llame si tiene alguna duda. Estamos aquí para resolverla. Regresamos después de esta pausa. Esto es Mamás en Sintonía. Cuando estuve embarazada subí mucho
mucho de peso y con estos ejercicios hipopresivos me han ayudado a regresar mi abdomen, o sea, a contraerlo de nuevo, a que ya no esté botado porque había quedado pues como, seguía como embarazada. Qué bueno que sigue con nosotros. Llámenos al 323-56-23 y 323-60-16. Nuestras líneas están a su disposición. Estamos hablando del método hipopresivo. Y bien, pues también decíamos que soluciona esto que se le llama la diástasis del posparto. Cierra los rectos abdominales. Nos lo van a explicar, como dirían, con manzanitas, para que entendamos qué sucede con nuestro cuerpo y cómo podemos ayudarle para que regrese esta faja abdominal a su lugar y también pues nos sintamos mucho mejor y podamos respirar, tener una mejor postura y bueno, pues múltiples beneficios. Adelante, Gis. Entrando así como de lleno a lo que es en el embarazo, o sea, bueno, los beneficios del posparto, ¿no? Del método hipopresivo, hablamos que disminuye la diástasis, que es un padecimiento que digamos que sufrimos mucho las mamás o que podemos observar. De hecho, decimos, es que la panza no la tengo igual que antes. Y pues sí, efectivamente no puede estar igual. Para que el bebé pueda crecer, ahora sí que para que el útero tenga este crecimiento, lo que hace es que los rectos abdominales dan espacio para que pueda crecer, porque si no, no habría espacio. Entonces lo que hacen es, se abren, tienen esta apertura para que pueda crecer. La cosa es que después de que tener al bebé, podemos ver aquí en esta otra, donde podemos ver el antes, el embarazo, que es cómo se abre, y posterior a que queda una ligera apertura, que es lo que llamamos que es la diástasis. Entonces, esta diástasis, si nuestro cuerpo tiene el comportamiento regular, debe de cerrarse. Aproximadamente el cuerpo en que los órganos y todo vuelva como estaba antes tarda los mismos 9 meses a 1 año. Obviamente dio 9 meses para poder llevar a eso, igualmente 9 meses para poder regresar a eso.
El problema es que hay veces que nos desesperamos mucho, vemos que está esta parte así como redondita justamente, de que se pierde la cintura por la forma en que se abrieron los rectos abdominales y vamos a hacer abdominales, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es... En el mejor de los casos, ¿por qué? Porque ocurre que en el posparto, pues precisamente te dedicas al bebé y te olvidas un poco de ti y viene esto que es la inactividad, que no ayuda a que regrese esa faja abdominal a su lugar original. Así es. Entonces, bueno, el método hipopresivo, al momento en que nosotros hacemos el movimiento de apertura intercostal, lo que hace es que el abdomen se cierra. Entonces esto pues ayuda muchísimo a que se disminuya la diástasis. La diástasis va a depender qué tanto se abrió, qué tanta elasticidad tiene nuestro abdomen. Gente que hace mucho ejercicio y que tiene muy tenso su abdomen, es más probable que sufra de una diástasis más grande, que es lo curioso, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque el músculo está muy duro. Entonces, obviamente lo estás desplazando hacia afuera y si está tenso, pues se va a abrir más. En cambio, si es elástico, tiende a abrirse, pero va a dar de sí. Entonces, la diástasis es más pequeña. Por esto sucede, Gis, que cuando las personas que tienen como cotidiano hacer mucho ejercicio, que hacen pesas, que practican las pesas y que también pues su abdomen lo cuidan mucho, en el momento en que dejan de hacerlo, pues todo, no sé, se afloja el cuerpo y dicen, ya regresó, no me sirvió de nada lo que hice antes. ¿Es por esto? ¿Porque está tan apretado el músculo? Bueno, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, el trabajo solamente de tono muscular, que es, por ejemplo, la cuestión de las pesas, lo que hace pues es acortar las fibras, o sea, pues sí las desarrolla, pero las acorta a su extensión. De hecho, pasa mucho que, por ejemplo, están así como, de típico que caminan así como bien, como tiesos, ¿no? Sobre todo en los hombres se observa mucho, muy rígido, porque están perdiendo elasticidad. Entonces, de hecho, el trabajo idóneo sí es un trabajo de tono muscular, pero que combine la flexibilidad del músculo. O sea, que se tonifique, pero que también pueda elongarse, ¿no? Que tenga esta doble función, que de hecho es la función de los músculos. Se acortan y se estiran. El chiste no es que pierdas movilidad, porque eso te va a llevar pues a muchísimas lesiones. Es por eso que se dan las lesiones. Ajá, sí, porque está demasiado rígido. Perfecto. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, un abdomen demasiado rígido tiene que abrirse y como no dan de sí las fibras, porque están duras, pues se va a tener que abrir más. En cambio, un abdomen que está elástico sí va a dar de sí para que se extienda y va a haber una diástasis, pero muy probablemente más pequeña. Entonces, igualmente, bueno, en esto nos ayuda. Y también podemos ver después del embarazo, nosotros tendemos a que la parte posterior de nuestro cuerpo está cortado, está como muy apretado, por decirlo así, por el peso que se va hacia adelante. Nuestro punto de equilibrio se cambia durante el embarazo, se distribuye de manera diferente en nuestro cuerpo y eso hace que la parte lumbar tenga demasiada curvatura y por eso también nos dan tantos dolores de espalda. Entonces, lo que hace también el hipopresivo, con lo que les comentaba, de que equilibra, es que va a extender esta parte que está muy rígida para que vuelva a tener extensión y ahora sea más rígido el abdomen, que es lo que necesitamos, que ahora se recupere el abdomen. Y es importante que eso de todas maneras lo pueden hacer en su casa, irlo mejorando, es la cuestión de la postura, porque así como tal lo vemos aquí, tendemos a tener esa postura, cargamos al bebé y volvemos a tener esa postura donde volvemos a soltar hacia adelante y aventamos la pancita para adelante. Y exacto, entonces arqueamos la espalda y al ratito entre más grande el bebé, más nos duele la espalda por estarlo cargando. Entonces es importante que cuando lo carguemos tratemos de hacer conciencia de mantener el eje completamente vertical y no lanzarlo hacia atrás, porque el hecho de que la pelvis vuelva a colocarse en eje central nos va a ayudar a que también la faja abdominal comience a trabajar por el simple hecho de pararnos bien. Y es que este método es lo que hace hacer consciente esta postura y lo hace también a nivel inconsciente porque nos reprogramamos incluso a nivel cerebral. Así es.
nos reprogramamos, pero además también ya estamos conscientes de que nuestra postura al sentarnos, al caminar, al hacer algunas cosas que son pesadas, sabemos que tenemos que regresar a donde estábamos, ¿no? Y además eso cambia mucho, ayuda mucho a todos los malestares. Tiene muchos beneficios por el hecho de la postura, ¿no? Acuden mucho también mujeres con problemas fuertes de lumbalgias, de dolores, de problemas de hernias lumbares, que ya tienen dolores crónicos, ¿no? O sea, donde es no aguantar, estar sentada mucho tiempo y todo, e empiezan a trabajar el método hipopresivo y no lo dejan, pues por el beneficio que tiene de que disminuyen gradualmente hasta desaparecer esos dolores, por el hecho de que estamos equilibrando y de que esta faja abdominal, que es el sostén de la columna, funciona correctamente. Entonces, esta reprogramación sí es a nivel inconsciente, la faja abdominal vuelve a trabajar por reflejo. Cuando hacemos esos esfuerzos, podemos sentir, de hecho lo vas trabajando y vas sintiendo cómo el abdomen comienza a responder al momento de estar haciendo esfuerzos. Y es muy gratificante, ¿no? Claro. Aparte de los efectos estéticos. Sí, y muy gratificante y en un tiempo muy corto. Vamos a una nueva pausa, te agradecemos que te encuentres con nosotros. Estamos hablando del método hipopresivo y le recordamos que tenemos nuestras líneas telefónicas a su disposición y también Facebook, así que búsquenos a través de las redes sociales. Ajá. Regresamos con más a este programa. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de este método innovador que nos ayuda mucho y sabremos cómo están nuestros órganos internamente, conoceremos esto y sabremos qué ocurre y cómo podemos ayudarles para que regresen a su lugar original. Que nos platiques con esta gráfica. Con esta gráfica, mira, durante el embarazo, como sabemos, pues hay un movimiento interno para dar otra vez cabida al tamaño que obtiene el útero, donde no solamente es a nivel muscular, sino también los órganos pues van a desplazarse, generando una presión también interna que después del embarazo, cambia los ángulos. Muchas veces, por ejemplo, de incontinencia urinaria en posparto. Es un tema muy interesante. Se debe a que la vejiga cambia el ángulo, se inclina.
Además de que, bueno, si hay una debilidad en el suelo pélvico, que son esta curvatura que se ve ahí de las fibras musculares, pues entonces el útero va a tender a caerse y también puede inclinarse la vejiga y, bueno, traer un problema posterior de prolapso. Entonces, por eso es importante la tonificación del suelo pélvico. Esto se corrige y con el trabajo del hipopresivo, porque va a haber una ascendencia visceral. Eso quiere decir que esto lo va a subir al momento de estar haciendo la apnea y entonces va a volver a la normalidad, a como estaba antes. Es importante recalcar que esto es una consecuencia del embarazo, no tiene nada que ver si fue parto o es cesárea. Ah, ok. Sí, o sea, este movimiento sí, porque te dicen, cuando fue un parto vaginal, esto ocurre, que tienes pérdidas urinarias. No tiene nada que ver. Es del embarazo. Es del embarazo. El embarazo obviamente cabe en tiene que hacerse lugar, y aunque sea con cirugía en una cesárea, de todas maneras esta colocación interna sucedió. ¿A todas nos ocurre ese movimiento interno? Sí, tiene que haber espacio. Pero hay quienes se recuperan. Sí, lo que te digo, el comportamiento normal debería de ser que a lo largo de 9 meses los órganos regresen a esta posición. Pero si nuestro suelo pélvico está muy, muy frágil o tendemos a distendernos porque nos da mucha gastritis, por ejemplo, eso también tiene mucho que ver. Así es. Porque la faja abdominal se debilita todavía más porque tendemos a inflarnos y hay colitis. Muchas les ayuda la lactancia para el útero que regrese a su forma original. Que es mucho más rápido, hay que recalcar. ¿no? El tamaño con la lactancia a los 40 días aproximadamente, pues estamos viendo que la matriz vuelve al tamaño normal, no a su lugar todavía. Al tamaño. Entonces es importante que es un proceso, ¿sí? También pues que no se desesperen. Es un hecho que el hipopresivo nos va a ayudar mucho a acelerar a que los órganos vuelvan a su lugar, se vuelvan a subir y se acomoden, y la vejiga que vuelva a tener el ángulo que tenía antes para evitar las pérdidas urinarias ¿En cuánto tiempo comienzas a ver resultados de acuerdo a esto? Porque a muchas les preocupa, y me decías que en otros países pues constituye un problema de salud pública. Bueno, en este caso por la cuestión del posparto, con el trabajo del hipopresivo, que son 10 semanas, estás viendo ya un resultado. Ya hablando de un prolapso, por ejemplo, ya de un descenso de los órganos, sí estábamos hablando de 2 hasta 6 meses. Pero de todas maneras, bueno, es una alternativa de que no va a haber cirugía, que eso es importante. Y otra de las razones por la que se está presentando tanto los problemas de incontinencia urinaria en mujeres es por la tendencia que hay del deporte. El hecho de que hagamos deporte de alto impacto hace esta hiperpresión cuando la faja abdominal no está bien desarrollada, bien colocada, y entonces tiene a tener tendencia las mujeres ahorita de mediana edad, eso quiere decir menores de 35 años, a que tengan un gran porcentaje de incontinencia urinaria, que es por lo que te digo que ya en Francia está considerado que es un problema de salud pública la incontinencia urinaria. Y aquí, bueno, es importante que sea un complemento, que es lo que estamos buscando, que el hipopresivo sea un complemento para evitar este problema, que no tiene nada que ver si las mujeres tuvieran hijos o no, porque de hecho también en la menopausia, por el cambio hormonal, también hay un problema que se presenta en muchas mujeres de incontinencia urinaria porque se aflojan los tejidos. Entonces lo que va a hacer esto pues es prevenir que esos tejidos se relajen. Dicen, cuando llegan las personas a una vida ya más adulta, cuando llega la menopausia, por eso les indican que deben hacer ejercicio para que no ocurra esto. Ajá, y ahí lo importante sería que sea un ejercicio que sea verdadera tonificación de suelo pélvico, porque si otra vez volvemos a un trabajo de hiperpresión, o sea, vas a hacer abdominales, pues va a ser peor, o sea, en lugar de mejorar, vas a agudizar el problema. A un principio yo comentaba que era un ejercicio sencillo, no lo es tanto, por eso hasta nos reímos un poco, no lo es tanto porque requiere de una técnica pues vigilada, asesorada por ustedes, y que de inicio tiene un test que ustedes realizan. Platícame sobre esto, cómo iniciar, porque también tenemos que platicar
¿quiénes son candidatos a este tipo de ejercicio, este tipo de disciplina? Mira, es importante, las contraindicaciones que tiene el método es personas que tienen hernias de tercer grado, es decir, ya cuando pues hay algún órgano está ya por salirse de ese orificio que es la hernia, entonces ahí sí no está indicado. Pero si hay hernias de segundo y primer grado, logran corregirse y bueno, prevenirse si fuera el caso. Tampoco se puede practicar en el embarazo, se puede practicar los últimos 15 días del embarazo, pero una persona que ya previamente conozca el método y lo haya practicado. Okay. Esto sirve obviamente para empezar el trabajo de parto, y en el expulsivo, que en lugar de que se hagan los pujos regularmente, se trabaje con la apnea, que de todas maneras, como es un trabajo de vacío, por decirlo así, pues se va a hacer esta expulsión sin necesidad de hacer el pujo. ¿Qué experiencia han tenido con esto para...? Bueno, como nosotros estamos ingresándolo, tenemos poco realmente. Está documentado. Apenas ahorita tenemos a nuestra primera alumna embarazada, con la que vamos a trabajar. Pero por supuesto está documentado, lo Sí, platicamos, claro. Y hay que enfatizarlo, pues que es algo que tiene un sustento científico. Sí, Nos sí. remontábamos en la cápsula a Manuel Cofré, que fue el iniciador español, y él encontró esto, ¿no? Esta alternativa para el posparto, pero con el paso, con el desarrollo de este método pudo encontrar pues que los beneficios que se otorgan pues son mayores. También hablamos de esto que es tener una mejor respiración, incluso leíamos, está también documentado que a los cantantes les ayuda mucho, por ejemplo. Sí. ¿No? Esto del diafragma, como... Sí, porque el trabajo del método tiene un desarrollo, o sea, te amplía la capacidad pulmonar por el hecho de que es un trabajo respiratorio. Entonces, pues, hablando de testimonios de cantantes, pues a ellos les conviene tener más capacidad para tener más voz y más potencia. Y, por ejemplo, ahorita se está haciendo también una investigación en curso sobre el trabajo de gente con asma, con padecimiento de asma, por este desarrollo pulmonar de los beneficios que tienen las personas que padecen asma. Esta investigación, bueno, está en curso. Una cosa es que nosotros mismos, el hecho de practicar, pues tenemos nuestros propios testimonios, ¿no? Exacto. Pero como esta tiene un respaldo científico, pues tiene que tener este seguimiento, una eso muestra es importante. Y demás. Y es que decíamos también, pues este método es lo de hoy. Regresamos con más, estaremos ya dando una muestra de cómo poder trabajar este método. Volvemos con más aquí a Mamás en Sintonía. Me lo recomendaron también para pues tonificar y demás. Yo toda la vida he hecho ejercicio, pero algo que noté con el hipopresivo es que a pesar de que hacía abdominales toda la vida y así, nunca había tenido el abdomen como tan planito. También me ha ayudado mucho en la postura. Yo soy una persona que se joroba mucho y entonces con el hipopresivo así natural ni me di cuenta cuando dejé de jorobarme tanto. ¿O quieres que los haga ahí sentada? No puede sentada, ¿verdad? Tiene que ser acostada. ¿No tenemos un tapetito? ¿Sí? ¿No tienes problema? Sí hicieron el quehacer, ¿eh? Sí hicieron el quehacer, ¿eh? Van a presumirnos, Pati. Ay, está frío otra vez. ¿No te dio mucho frío? Sí, ¿verdad? Y luego como vienes caliente. Y además que vienes caliente de la calle, ¿no? Ya le calenté. ¿Vas a quitar? Gracias. ¿Dos? ¿Se ha ido rápido?
Claro que está bien interesante, está padricísimo. Las chavas que entrevisté maravilladas, ¿eh? Pero tengo que también es para los hombres. Para Dios pancita. Así es que podemos hacerlo así, o sea, Les digo que un poquito más hacia los sillones, por favor. ¿Para acá? ¿Para atrás o paralelo al sillón? Memo, me dijo hacia los sillones, yo creo para atrás. Ajá. No contesta el nombre. ¿En diagonal así? Que gire hacia allá, sí. Así. ¿Así? ¿Así? o sea, para tomar que con aquella cámara. Estamos de regreso, ha llegado Patricia Flores y con Gis Ibáñez nos van a dar una muestra de lo que sería este test para comenzar a practicar este método hipopresivo y también este test de competencia abdominal. Adelante. Mira, Vero, cuando nosotros vamos a iniciar el trabajo del método hipopresivo, ya habiendo conocido las contraindicaciones, que otra que faltó es presión alta, porque como de todas maneras trabajamos con hipoxia, hay unas variaciones en el ritmo cardíaco, por lo que gente con presión alta sin control no puede trabajar el método. Después tendríamos una clase de inducción que aproximadamente dura 2 horas, donde hacemos una serie de test y formatos que nos tienen que llenar. Y una de estas partes es el test de competencia abdominal, donde se presenta así y lo que nosotros vamos a ver es qué tanto tono tiene el abdomen, por ejemplo, donde vamos a pedir que contraiga su abdomen, a Pati, para ver si hay tono. Y por ejemplo, bueno, aquí evidentemente hay tono, o sea, el músculo trabaja. Ya muy trabajado. Otro que vemos en el caso específico del posparto es si hay diástasis, que es lo que ya comentamos antes, donde ahí lo que haríamos es pedirle que ponga duro y suba, y entonces nosotros vamos a palpar el centro de los rectos abdominales, que es lo que se veía en la gráfica, para ver si hay un espacio. Esto lo pueden hacer, de hecho, en su casa, las mamás, haciendo esto, ellas palpar. Cuando el recto abdominal está cerrado, como es este caso, los dedos no deben tener cabida, se siente duro, no hay espacio. Ella, por ejemplo, cuando iniciamos la certificación, tenía una hernia de primer grado en este lugar y ahorita podemos observar que no hay hernia, o sea, no hay hoyito. ¿Sí? El trabajo del método de mayo hacia acá, pues ya desapareció esta hernia. Pero ¿qué ocurre entonces cuando nos comentan que es una contraindicación tener alguna hernia? Ella... En tercer grado. En tercer, de tercer grado. De tercer grado. Hernias de primer y segundo grado se pueden corregir. Perfecto. Como esta era de primer grado porque solamente estaba como el hoyito, ¿no? Muy bien. De tercer grado es cuando ya dependiendo de la zona, por ejemplo aquí, ya hubiera tenido ya se sale el órgano. Una hernia es un hoyo en alguna parte de los músculos donde tejido se sale por ahí. Entonces, cuando ya son de tercer grado, tienen que ser de cirugía forzosamente, pero si son detectadas de primer o segundo grado, se corrigen con el método hipopresivo. Muy bien. Entonces, eso sería, si hay diástasis, nosotros vamos a ver cómo se sumen los dedos a la hora de hacer el esfuerzo y habría que ver de cuántos dedos es, porque puede ser que sea de 2, de 3 o hasta de 4 dedos una diástasis y entonces los dedos se meterían hacia adentro. Y ahí veremos los rectos abdominales en qué estado se encuentran. Entonces, bueno, aquí veríamos que no hay diástasis. Y entonces, otro de los test que vamos a hacer es, le vamos a pedir a la alumna o paciente que tosa. Entonces, aquí nosotros vemos que es una faja competente porque no se sale el abdomen. Cuando por lo general cualquiera de nosotros, sin un trabajo previo, tosemos, botamos el abdomen, así, ¿sí? Porque aquí lo que hacemos es presionar. Justamente hablamos de esta presión que va a buscar irse pues a donde se pueda, ¿no? Y buscar justamente esa presión hacia suelo pélvico, hacia abdomen o hacia espalda, que es lo que lesiona los tejidos.
Cuando ya está reprogramado, nosotros al final del método, después de las 10 semanas, volvemos a hacer los test para ver esta diferencia. Y entonces podemos observar que después, cuando pedimos toser, ahorita que no lo hace ya adrede, podemos ver cómo el abdomen más bien se detiene, por decirlo así, amortigua esta presión de la tosida y ya no se está yendo hacia adentro. Este es otro de los test que hacemos. Y dependiendo de qué tanto se bote el abdomen, nosotros clasificamos desde el 1 hasta el 3 o el 4, es más o menos en dedos o centímetros de lo que el abdomen se bota. Eso va a ser qué tan incompetente es la faja abdominal, ¿no? Qué tan... Se realiza este test y a partir de esto se trabaja. Ajá. Sí, también vemos el diafragma, porque nosotros, pues, va a ser nuestro aliado para poder hacer esta ascendencia visceral. Es más fácil trabajar con un diafragma elástico, donde a simple vista el hecho de que haya un agujerito en medio de las costillas nos dice que es un diafragma elástico, pero vemos qué tanto. Entonces lo que hacemos es pedir que respire profundo y nosotros ingresamos los dedos en el espacio intercostal para ver si caben los dedos y si no se botan a la hora de respirar. Entonces esto nos habla de un diafragma elástico. Es importante, estos son test, bueno, lo estamos enseñando, que nosotros hacemos con una preparación, porque aquí, por ejemplo, en el lado contrario tenemos el hígado aquí y es importante que no presionemos de más para no lesionar. Y entonces aquí podemos ver que el diafragma es elástico y podemos trabajar más fácilmente. El hecho de que el diafragma no fuera elástico, que fuera duro, o sea, que no nos permite entrar, vamos a tener que tener un trabajo, digamos, adicional para poder ir preparando a que el diafragma sea elástico y pueda realizar la apnea más fácilmente. Un diafragma elástico nos habla de muchísima presión, entonces va a ser una persona que tenga pues bastante mal su faja abdominal por el simple hecho de que hay presión y esto también va a presionar los órganos internos, va a tener un problema digestivo importante que con el método hipopresivo también se va a mejorar mucho el trabajo intestinal. Sí, eso es importante, también nos mencionabas entre los múltiples beneficios, es otra cuestión que otorga este método, que el trabajo intestinal pues es ya muy diferente y que además también es otra de las cosas que suceden a la hora del posparto. A la hora de hacer las apneas, de hecho si nos muestra una apnea Pati, podemos ver, lo que estamos haciendo, nos dicen los fisioterapeutas, que es como si le diéramos un besito, por decirlo así, a los órganos internos, porque como estamos presionando, aparte de que viene esta parte de la ascendencia visceral, donde vamos a subir todo eso que vimos en las gráficas, pues los órganos es como si les estuviéramos dando este golpecito que va a descongestionar. Entonces, obviamente a nivel intestinal, a nivel hígado, vejiga, estamos descongestionando también y eso nos sirve mucho también para mejorar el tránsito intestinal, pero también, por ejemplo, la matriz, los ciclos menstruales también, pues estamos descongestionando la matriz. Entonces también son menos dolorosos, o sea, tenemos realmente son beneficios integrales en todo nuestro cuerpo. Esta ascendencia visceral también, como está haciendo un jalón hacia arriba, nos va a descongestionar las piernas y nos mejora la circulación de las piernas para beneficiar que se quiten los edemas del posparto y aún de los problemas circulatorios normales, ¿no?, que solemos padecer. Un problema muy frecuente que presentan las personas que hacen ejercicio o las que tienen sobrepeso son las rodillas. Y también en las entrevistas que pudimos realizar, pues encontramos que mucha gente se ha sentido mucho mejor con este método y sus rodillas pues se encuentran ya más rehabilitadas. Esto sucede por el hecho de lo que comentábamos al principio, que se equilibran los músculos y se equilibra el eje. Podemos ver cambios importantes en la pisada. De hecho, nosotros lo que hacemos es tomar fotos antes y después, donde podemos ver claramente cómo la postura cambió, o sea, el eje pues cambia, el punto de equilibrio, y eso obviamente trae un beneficio en la postura y como tal, pues en el desarrollo diario y óptimo de nuestro cuerpo.
También podemos decir con mucha certeza que se le otorga un plus a este método porque es algo personalizado, porque no en cualquier disciplina que tú practiques te van a hacer un test, sino todos por igual hacen el mismo ejercicio. Vamos a ir a una pausa. Al regresar nos explicas por qué es esto personalizado, cómo podemos organizarnos para estos horarios y en qué corto tiempo podemos lograr estos beneficios. Vamos a una pausa y regresaremos con la parte final de este programa. Gracias, amigo. Quédese. Mande. Sí. ¿Va a seguir aquí con nosotros o ya no? Ya con eso. ¿Dónde se colocan? Sí va a seguir un pedacito. ¿Dónde se pone? Donde me quede de frente o donde ellos. ¿Parada? ¿Parada? Sí, paradas. Ahí. Ok. ¿Yo sabes cuándo hago eso? Cuando cargo a mi bebé, porque me dicen que te lo coloques aquí. Ajá, me lo coloco aquí sus piernas y veo que hago la panza como para sostenerlo. Pues es tanto tiempo así que se queda la memoria. O sea, mujeres, ahorita su niña el más chico tiene 5 años. Y ella todavía hace eso, entonces todavía esa memoria. Entonces, eso, por ejemplo, te va generando concentración y te desarma toda la. No, y luego cuando empiezan a caminar es terrible que vas agachado. Ay, sí. 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 Yo hago eso. Mande. Yo también me paro. Que tú sentada. Sí. Es que la va a tocar. Ajá. ¿Me vas a decir ahorita qué? ¿Qué me vas a explicar ahorita? Pues la postura, o sea, como... Sí, lo de la postura, justamente apnea, para esto, la preparación para la apnea, que la apnea es pues finalmente hacer un vacío de aire, o sea, se hace con deuda pulmonar, sueltas todo el aire y jalas el diafragma para caídas hacia arriba y eso abre también las costillas. Y justamente por la postura es que se quita eso. Entonces, desde aquí Perfecto. vas nivelando otra vez y como se va registrando a nivel neuronal, es una memoria que le queda ya al cuerpo, es una reprogramación. Por eso es importante también que sea personalizado. Exacto. Porque entre tanta gente... O sea, Te voy a preguntar eso, ¿por qué es importante que sea personalizado? Te voy a preguntar eso. Sí. No, tú. Es que no tiene micrófono ella. Pero te sale muy bien. Ya nos están explicando y aquí en el estudio pues están muy emocionadas porque ya quieren practicar este método, así como algunas mamás que nos están llamando. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vas a explicar qué es esto de la apnea y cómo vamos cambiando y por qué hay esta memoria en el cuerpo de posturas que no son las adecuadas. Como vimos antes en la gráfica que tendemos con el embarazo y al cargar al bebé mucho, pues está la memoria del peso hacia adelante y entonces solemos tener esta postura, aunque ahorita se vea muy exagerada, es lo que tendemos a tener cuando estamos cargando y posterior al embarazo, que hace que, bueno, el abdomen esté completamente relajado, se sale la panza y bueno. Entonces, lo primero que nosotros trabajamos efectivamente es la postura, donde vamos a hacer una retroversión de la pelvis, eso quiere decir que metemos justamente el arco de las lumbares hacia el centro y esto ya hace una activación en el abdomen, el simple hecho de estar ahí. Buscamos el estiramiento axial, que es elevar y buscar la autoelongación de la columna, o sea, quitar presión a las vértebras, que eso ya también inmediatamente cambia la fisonomía y empieza a activar la faja abdominal. Buscamos el desequilibrio anterior que hablábamos, que esto por sentir que vas a perder el equilibrio es un reflejo que el abdomen funcione para poder sostener el equilibrio. Muy bien. Entonces ahí, y hacemos lo que se llama la decoadaptación de la articulación de los hombros, que es sacar
los hombros y los omóplatos hacia afuera, y entonces ahí buscamos lo que es el doble mentón para que se termine de alargar la columna, y esas serían las características para iniciar la postura, bueno, sería la postura para iniciar la apnea. Entonces ahí hacemos una inspiración, que el movimiento torácico es de abrir costillas, exhalamos cerrando costillas, y ahora entramos a la apnea, donde se hace una apertura costal con el diafragma que sube, como el diafragma a la hora de subir hace como un paracaídas, entonces sube y es lo que va a hacer la aspiración visceral a la hora de hacer la apnea. Abro, se hace con deuda oxigenal, eso quiere decir sin aire, y es lo que provoca la hipoxia. O sea, bueno, aquí el hecho de hacer eso, están pasando muchas cosas, no solamente que los músculos obviamente se está tonificando el abdomen, el suelo pélvico se está recogiendo hacia arriba, por ejemplo, se siente el trabajo de cómo mejora la tonificación del suelo pélvico y de las funciones sexuales, porque finalmente está jalando y la vagina se cierra. Entonces, también aquí estamos quitando presión en la columna, lo que hace justamente que se mejore la postura. Y a nivel químico, como estamos haciendo deuda oxigenal o la hipoxia, que es lo que hablamos, se está segregando noradrenalina, que está a nivel cerebral, está también mandando información al sistema simpático. Y todo esto es lo que se conjuga para que veamos los beneficios del método hipopresivo. Solamente es una postura. En la primera fase de las 5 semanas primeras trabajamos lo que son los hipopresivos estáticos, que son aproximadamente 15 posturas diferentes, que bueno, van retando de manera diferente al cuerpo para que se active la faja abdominal. Podemos observar como en la apnea, a la hora que ella hace la aspiración, solamente el ombligo se sube, y se sube casi 2 centímetros, ¿no? El puro ombligo. Entonces, obviamente, esto a nivel interno, a su vez, también está haciendo el trabajo de aspiración. Podemos ver cómo empieza a sudar luego por el trabajo. 30 minutos de hipopresivo equivale a 90 minutos de trabajo por este trabajo de hipoxia. Entonces luego empiezas a generar calor por la noradrenalina y bueno, después de las 5 semanas de estáticos trabaja lo que son los dinámicos, que son los que más se están utilizando para el incremento deportivo, del rendimiento deportivo. Ahorita toda la selección olímpica de España está trabajando con hipopresivos y bueno, pues vamos a ver esos rendimientos en las próximas Olimpiadas. Así que así sea. Destacábamos que precisamente los tests son de manera personalizada porque es justamente un método personalizado, que así tendría que ser. Por supuesto, ¿por qué? Porque todas tenemos necesidades distintas y además nuestras posturas también son distintas, ¿no? Sí, y además si te fijas, bueno, ahorita lo vemos rápido y es alguien que ya tiene trabajado el método, pero de pronto es difícil encontrar la apnea, simplemente hay que estarla trabajando, ver si es porque es una respiración solamente abdominal, no hay trabajo torácico y hay que darle ejercicios, por decirlo así, tarea extra para que encuentre este movimiento torácico. Entran los vicios posturales, el cuerpo obviamente se defiende y hay que estarlo trabajando, donde en cada postura que vamos estamos corrigiendo, estamos recordando lo que hay que estar, el desequilibrio anterior, doble mentón, crece, o sea, ese tipo de indicaciones donde nos potencializan cada vez más los resultados, porque no es un método que digamos, vas a pasar los 2 meses y ya te quedas igual, no. Entre más lo trabajamos, como integramos más información a nivel cognitivo, podemos potencializar mucho los resultados. O sea, entre más lo trabajemos, vamos a ir sintiendo, ahora puedo estirar mejor, entonces ahora siento más como jalo y ahora siento como la espalda se está jalando a la hora de hacer la apnea, o sea, cada vez potencializo más. Y se puede hacer un trabajo de mantenimiento. Sí, son 2 meses, bueno, 10 semanas de trabajo de reprogramación,
se hacen los test para ver que la reprogramación haya sido exitosa. Y después de eso ya es el trabajo de mantenimiento, donde recomendamos de 1 a 2 veces por semana hacerlo. Lo puedes hacer en tu casa por media hora, o bueno, ya se han abierto por petición de alumnos grupos de mantenimiento donde se están trabajando de 1 a 2 veces por semana las rutinas, para que acudan y pues no sea así de, ay, ya en mi casa me dio flojera o todo eso. Tú nos comentabas sobre esto de la certificación. Hay que dejar muy en claro que ustedes son personas que se han preparado, que están certificadas, que son las únicas que hay ahora en el estado. ¿Cómo, en avanzados, cómo lograr esto y cómo fue esta preparación brevemente para que la gente tenga esta certidumbre que va a llegar con personas que son especializadas, y también a qué lugar podemos acudir? Mira, la preparación la tomamos nosotros en mayo. Son 2 cursos diferentes, porque solamente la primera es de los estáticos, que es lo que está haciendo Patti, y el avanzado son los dinámicos, que es esta segunda parte que termina este proceso, porque prepara al cuerpo a que sea en movimiento el reflejo. Para poder, no solamente es la preparación, sino obviamente nos examinan. Nos dan 3 meses para nosotros prepararnos, practicando, obviamente, nos revisan la práctica y también los conocimientos teóricos del tema. Nos dan libros para poder leer justamente de todo este fundamento científico que tiene, características, el trabajo obviamente con el alumno o el paciente, porque pues es un método de rehabilitación, entonces nos referimos como pacientes. ¿Los números para acudir con ustedes? Mira, Centro Naxer es 340-4975 y en Training Studio 340-0704. Si usted se quedó con alguna duda, puede escribirnos a nuestras redes sociales, porque bueno, este método tiene mucho que ofrecerle. Gracias por haber estado con nosotros. Se nos quedaron algunas llamadas. Agradecemos a muchos, dicen que feliciten al programa, les da gusto que puedan ayudarnos con tantos temas de interés. Gracias a ustedes. Les agradecemos también al patrocinio de Esfera. Pásela bien, tendremos más para usted en Mamás en Sintonía. Pásela bien, buena tarde.